Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3000 personas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabbuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Lectura. Comentario al Evangelio de hoy. Amados hermanos y hermanas, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, habite en sus corazones en esta hora santa en la que nos reunimos como familia en torno al altar. Hoy nos encontramos ante una escena profundamente humana y al mismo tiempo absolutamente divina, una escena que no se comprende únicamente con la razón, sino que se penetra con el corazón herido y esperanzado a la vez. Contemplamos a una mujer que llora, una mujer que busca, una mujer que ama. Y en ese amor, en ese dolor y en esa búsqueda, se revela el misterio más grande de nuestra fe, la vida que vence a la muerte. María se encuentra fuera del sepulcro, llorando. No es un llanto superficial ni pasajero, es el llanto desgarrador de quien ha perdido aquello que daba sentido a su existencia. Es el llanto del alma que ha experimentado el vacío, la ausencia, la ruptura de toda esperanza humana. Ella no está simplemente triste, está rota por dentro. Su Señor ha muerto, y no solo eso, su cuerpo ya no está. Es como si la última posibilidad de aferrarse a él le hubiese sido arrebatada. ¿Cuántas veces nosotros también hemos estado en ese lugar, hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado de pie frente a nuestros propios sepulcros? La pérdida de un ser querido, una enfermedad que parece no tener solución, una traición que hiere profundamente, una vida que no resultó como esperábamos. Y en esos momentos, el alma llora. Llora en silencio, llora en la noche,
llora incluso cuando los labios callan. Ese llanto es real, es humano, y no es despreciado por Dios. María no huye del dolor. Permanece allí. No se aleja del sepulcro. Se queda. Y esto es ya una enseñanza profunda. Porque el mundo muchas veces nos empuja a evadir el sufrimiento, a distraernos, a escapar, a llenar el vacío con cualquier cosa. Pero María nos enseña la fidelidad en el dolor. Nos enseña que hay momentos en los que el alma debe permanecer, aunque duela, aunque no entienda, aunque todo parezca perdido. Mientras llora, se inclina y mira dentro del sepulcro. Este gesto es importante. No se queda solo en la superficie del dolor, se atreve a mirar dentro. Y allí ve algo inesperado, 2 ángeles vestidos de blanco. El lugar de la muerte se ha convertido en un lugar de revelación. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Donde antes había ausencia, ahora hay presencia divina. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? No es una pregunta ignorante, como si no supieran la causa de su llanto. Es una pregunta que invita a María a expresar lo que lleva dentro, a verbalizar su dolor, a reconocerlo. Y ella responde con una sinceridad desgarradora, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no dice el cuerpo, dice mi Señor. Incluso en la muerte, su relación con él permanece viva. No habla de un recuerdo, habla de una persona. Aquí hay una clave espiritual muy profunda. Para María, Jesús no es una idea, no es una doctrina, no es una enseñanza abstracta. Es su Señor. Es alguien a quien ama. Y cuando el amor es auténtico, no se resigna fácilmente a la pérdida. El amor busca, insiste, espera. Después de decir esto, se vuelve. Y al volverse, ve a Jesús de pie. Pero no lo reconoce. Este detalle es fundamental. Jesús está presente, pero no es reconocido. ¿Por qué? Porque el dolor, el llanto, la desesperanza pueden nublar la mirada del alma. No es que Jesús no esté, es que a veces nosotros no somos capaces de verlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida sucede lo mismo? Dios está actuando, Dios está presente, Dios está sosteniéndonos, pero nosotros no lo reconocemos. Y no lo reconocemos porque estamos atrapados en nuestras expectativas, en nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas. María esperaba encontrar un cadáver, no a un Señor vivo. Su corazón estaba orientado hacia la pérdida, no hacia la resurrección. Jesús también le pregunta, ¿por qué lloras? Y añade otra pregunta, ¿a quién buscas? Esta segunda pregunta es aún más profunda. No solo se trata del dolor, sino del objeto del deseo. ¿A quién buscas? ¿Qué estás buscando realmente en tu vida? ¿Qué es aquello que mueve tu corazón? María, sin reconocerlo, responde pensando que es el hortelano. Esto también tiene un simbolismo hermoso. Lo confunde con el cuidador del jardín, y en cierto sentido no está tan equivocada. Porque Cristo resucitado es el nuevo jardinero de la creación, aquel que restaura lo que el pecado había marchitado. Como en el libro del Génesis, donde Dios coloca al hombre en un jardín, ahora el nuevo Adán se presenta en un jardín renovado, venciendo la muerte. Ella le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Aquí vemos la determinación del amor. María está dispuesta a hacer lo que sea necesario. No le importa la dificultad, no le importa el peso, no le importa la lógica. El amor verdadero no calcula, no mide, no se detiene ante los obstáculos. Y entonces ocurre el momento decisivo. Jesús pronuncia su nombre, María. Solo una palabra. No un discurso, no una explicación, no una prueba. Solo su nombre. Pero en esa palabra hay una fuerza transformadora. Porque cuando Dios pronuncia nuestro nombre, lo hace con amor, con verdad, con conocimiento profundo de lo que somos. Y en ese instante, todo cambia. María reconoce. Se vuelve completamente hacia él y responde, Rabbuni,
que significa maestro. Ya no hay confusión, ya no hay duda, ya no hay llanto de desesperación. Ahora hay encuentro, hay reconocimiento, hay vida. Este momento nos revela algo esencial: el encuentro con Cristo resucitado es personal. No es una experiencia genérica, no es algo abstracto. Es un llamado por nuestro nombre. Como dice el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios no nos trata como números, ni como masas, ni como conceptos. Nos llama por nuestro nombre, conoce nuestra historia, nuestras heridas, nuestras búsquedas. Y cuando escuchamos su voz, cuando permitimos que su palabra toque lo más profundo de nuestro ser, entonces nuestros ojos se abren. Entonces comprendemos. Entonces reconocemos su presencia. Pero Jesús le dice algo que puede parecer desconcertante: no me retengas. Es una expresión fuerte. María, en su alegría, en su amor, quiere aferrarse a él, quiere que ese momento no termine, quiere asegurar su presencia. Pero Jesús la invita a un paso más profundo. No me retengas. Es como si dijera: no intentes poseerme según tus esquemas, no intentes encerrarme en tus expectativas, no quieras detener la obra de Dios. La relación con Cristo no es posesión, es comunión. No es control, es entrega. Y añade: todavía no he subido al Padre. Es decir, la obra aún no está completa en su manifestación plena. Hay un camino que continúa, una misión que se abre. Y entonces viene el envío: ve a mis hermanos y diles. María pasa de ser buscadora a ser enviada. De discípula a apóstol. De mujer que llora a mujer que anuncia. Este es el dinamismo de la fe auténtica. El encuentro con Cristo no nos deja en el mismo lugar, nos transforma y nos envía. Ella va y anuncia: he visto al Señor. No dice he tenido una idea, no dice he reflexionado, no dice me parece que. Dice con certeza: he visto al Señor. Es un testimonio. Es la proclamación de una experiencia viva. Hermanos, esto es lo que la Iglesia está llamada a ser en cada tiempo: testigo de que el Señor está vivo. No simplemente guardiana de tradiciones, no solo transmisora de normas, sino testigo de una presencia real. Permítanme traer aquí un ejemplo concreto de la vida cotidiana. Pensemos en una madre que ha perdido a su hijo en circunstancias dolorosas. Su corazón queda marcado para siempre. Durante meses, incluso años, vive con una sensación de vacío profundo. Todo le recuerda a su hijo, todo le duele. Y sin embargo, en medio de ese proceso, hay momentos en los que experimenta una paz inexplicable, una presencia que no puede describir, una fuerza que la sostiene. No es que el dolor desaparezca, pero se transforma. Esa madre comienza a descubrir que el amor no ha muerto, que la relación no se ha extinguido, que hay una vida que trasciende la muerte. Y poco a poco, ese mismo dolor se convierte en fuente de consuelo para otros. Empieza a acompañar a quienes sufren, a escuchar, a sostener. Sin darse cuenta, ha pasado de llorar junto al sepulcro a anunciar vida en medio del dolor. Otro ejemplo puede ser el de una persona que ha vivido años alejada de Dios, sumergida en decisiones equivocadas, en vacíos existenciales, en búsquedas que no llenan. Un día, quizás en un momento de crisis, se detiene, se enfrenta a su propia realidad, y en medio de su confusión, escucha una palabra, una llamada, algo que toca su interior de manera profunda. No es necesariamente algo espectacular, puede ser una frase, un gesto, una experiencia sencilla. Pero en ese momento, siente que alguien lo conoce, que alguien lo llama por su nombre. Y esa experiencia cambia su rumbo. Comienza un proceso de conversión, de retorno, de reconstrucción. Esa persona, que antes vivía sin sentido, ahora se convierte en testigo para otros, en alguien que puede decir con verdad: he visto al Señor en mi vida. La experiencia de María no es lejana a nosotros. Es profundamente actual. Todos estamos llamados a pasar por ese camino,
del llanto al encuentro, de la confusión al reconocimiento, de la búsqueda al anuncio. Pero este camino no es automático. Requiere disposición, requiere apertura, requiere una cierta humildad del corazón. Porque muchas veces queremos reconocer a Dios solo bajo nuestras condiciones. Queremos que actúe como esperamos, que responda según nuestros planes, que se manifieste de formas que nos resulten cómodas. Y cuando no lo hace, pensamos que no está. Sin embargo, Dios suele presentarse de manera inesperada. Como en el caso de María, puede estar delante de nosotros y no lo reconocemos. Por eso es tan importante cultivar una mirada interior, una sensibilidad espiritual, una capacidad de escuchar. El Salmo 34 versículo 19 dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». Esto no es una idea poética, es una realidad profunda. Dios se acerca especialmente a quienes están heridos, a quienes están en crisis, a quienes sienten que ya no pueden más. Pero su presencia no siempre es evidente a los ojos humanos. Requiere un corazón dispuesto. También es importante notar que Jesús no se impone. No dice inmediatamente, soy yo. Permite el proceso. Permite la búsqueda, la confusión, el diálogo. Respeta el ritmo de María. Y esto nos muestra el modo en que Dios actúa en nuestras vidas. No nos fuerza, no nos invade, no nos violenta. Nos acompaña, nos llama, nos espera. Cuando finalmente se revela, lo hace de manera personal. Y eso cambia todo. En este contexto, es fundamental comprender que la fe no es simplemente aceptar verdades doctrinales. La fe es encuentro, es relación, es experiencia viva. Es poder decir, como María, he visto al Señor. Cada uno de nosotros está llamado a esa experiencia, aunque se manifieste de maneras distintas. Y desde esa experiencia, nace la misión. No se trata de una obligación externa, sino de una consecuencia interna. Quien ha encontrado a Cristo no puede guardarlo para sí. Siente la necesidad de compartirlo, de anunciarlo, de dar testimonio. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículo 14, se dice, el amor de Cristo nos apremia. Es decir, nos impulsa, nos mueve, nos empuja hacia los demás. No por presión, sino por amor. Queridos hermanos, hoy somos invitados a entrar en esta dinámica, a reconocer nuestros propios sepulcros, nuestros propios llantos, nuestras propias búsquedas, a no huir de ellos, sino a permanecer, a mirar, a escuchar. Y en medio de todo eso, a estar atentos a la voz que nos llama por nuestro nombre. Quizás algunos de ustedes se sienten como María en este momento. Quizás hay un dolor que no han podido sanar, una pérdida que aún pesa, una situación que no entienden. No se desesperen. Permanezcan. Busquen. Abran el corazón. Porque el Señor está más cerca de lo que imaginan. Y cuando lo reconozcan, cuando experimenten su presencia, no intenten retenerlo según sus propias formas. Déjense conducir, déjense enviar. Porque hay otros que necesitan escuchar ese testimonio, hay otros que están llorando junto a sus propios sepulcros y necesitan saber que la vida ha vencido a la muerte. Que esta celebración nos permita renovar nuestra fe, no como una idea, sino como una experiencia viva. Que podamos salir de aquí con la certeza profunda de que el Señor está vivo, que camina con nosotros, que nos llama por nuestro nombre y que nos envía a ser testigos de su amor en medio del mundo. Señor Jesús, luz de las naciones y vencedor de la muerte, hoy me postro ante ti con el corazón conmovido por el relato de tu gloriosa resurrección, contemplando la figura de María Magdalena ante el sepulcro vacío. Como ella, Señor, muchas veces me encuentro en la oscuridad de mis propios duelos, llorando junto a las tumbas de mis esperanzas perdidas, de mis proyectos fallidos y de mis seres queridos que ya no están. En esos momentos de desolación, mi vista se nubla por el llanto y soy incapaz de reconocer tu presencia viva a mi lado. Te pido, Dios de consuelo, que me concedas la gracia de asomarme a mis propios sepulcros con la fe de que la muerte no tiene la última palabra. Padre Celestial,
Te doy gracias porque, incluso en el abismo de nuestra tristeza, tú envías a tus ángeles para preguntarnos por qué lloramos. Te pido perdón por las veces que, como la Magdalena, he buscado entre los muertos a aquel que está vivo. Perdóname por dudar de tu poder, por creer que el mal ha triunfado o que te han llevado de mi vida sin mi consentimiento. ¿Cuántas veces, Señor, he sentido ese vacío existencial, esa orfandad espiritual de no saber dónde te han puesto, olvidando que tú mismo prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesús resucitado, Maestro de la vida, te suplico que me ayudes a reconocer tu voz cuando me hablas en medio del jardín de mi existencia. A menudo te confundo con el hortelano, con el extraño, con el problema cotidiano o con la circunstancia adversa, sin darme cuenta de que eres tú quien camina a mi lado en el camino de Emaús o me espera en la orilla de mis fracasos. Rompe las escamas de mis ojos, Señor, para que deje de verte como una idea del pasado o un personaje histórico, y comience a verte como el Señor vivo que interviene en mi historia personal. Hoy te pido que pronuncies mi nombre con esa misma ternura y autoridad con la que pronunciaste el nombre de María. Que en el silencio de mi oración pueda escuchar ese María, ese llamado único y personal que me devuelve la identidad, que me saca de la depresión y me devuelve la alegría de vivir. Que ante tu llamado, mi alma responda con un grito de júbilo, Rabbuni, reconociéndote como el único maestro de mi mente, de mi voluntad y de mis afectos. Que nada en este mundo sea más dulce para mis oídos que el sonido de tu voz llamándome a la conversión y a la plenitud. Señor Jesucristo, enséñame la libertad del amor que no retiene. Así como le dijiste a la Magdalena, no me retengas, ayúdame a comprender que tu amor no es una posesión egoísta, sino un don que debe ser compartido. Líbrame del deseo de controlar tu gracia o de encerrarte en mis propios conceptos limitados. Enséñame a dejarte subir al Padre, a confiar en la acción del Espíritu Santo y a entender que tu presencia ahora es más íntima y universal a través de la Iglesia y de los sacramentos. Que aprenda a soltar mis seguridades humanas para aferrarme únicamente a tu palabra divina. Padre nuestro y Dios nuestro, te alabo por el misterio de la filiación adoptiva que Jesús nos reveló en aquel jardín. Gracias por hacernos tus hijos, por llamarnos hermanos de tu primogénito y por abrirnos las puertas de tu casa eterna. Que esta verdad transforme mi vida, que no camino solo, que tu Dios es mi Dios y tu Padre es mi Padre. Que esta certeza sea el ancla de mi esperanza en las tormentas y la brújula de mi actuar en la caridad. Te pido, Señor, que me des el valor de María Magdalena para convertirme en apóstol de los apóstoles. Que no guarde para mí el tesoro del encuentro contigo, sino que corra a anunciar a mis hermanos, he visto al Señor. Que mi testimonio sea creíble, no por mis méritos, sino por la alegría que irradie mi rostro al saberte vivo. Hazme misionero de tu resurrección en los ambientes donde reina la desesperanza, en los hospitales donde el dolor parece eterno, en las cárceles del espíritu y en los hogares donde se ha apagado la llama del amor. Espíritu Santo, inflama mi corazón con el mismo fuego que consumía a la Magdalena. Que mi búsqueda de Dios sea incansable, que mi amor sea audaz y que mi fe no se tambalee ante la piedra movida del sepulcro. Te pido por toda la Iglesia, para que sea siempre esa comunidad que anuncia la victoria de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado y de la luz sobre las tinieblas. Que cada Eucaristía sea para mí ese encuentro en el jardín donde te reconozco al partir el pan y al escuchar tu palabra. Finalmente, Señor, te pido que cuando llegue el momento de mi propia partida, cuando mis ojos se cierren a este mundo, pueda escucharte pronunciar mi nombre una última vez, invitándome a entrar en el banquete eterno donde ya no habrá llanto ni dolor, sino solo la visión beatífica de tu rostro. Mientras tanto, quédate conmigo, Señor, porque atardece. Quédate para que mi corazón no deje de arder y para que nunca deje de buscarte hasta encontrarte en cada hermano que sufre. Gracias, Señor Jesús, por el regalo de este Evangelio. Gracias por María Magdalena, modelo de penitencia y de amor ardiente. Que su ejemplo me inspire a serte fiel hasta el pie de la cruz y a ser el primero en buscarte en el alba de cada nuevo día. Porque tú estás vivo, Señor, y en ti nosotros también vivimos. Por los siglos de los siglos. Amén.